Hace miles de años, los antiguos egipcios momificaban a sus faraones con un cuidado pero extremo, o sea, para asegurar su paso a la otra vida. Claro, les guardaban todos los órganos importantes, ¿no? Exacto. Guardaban el corazón, los pulmones, el hígado, en unas vasijas sagradas preciosas. Pero, y aquí viene lo increíble, cuando llegaba el turno del cerebro, agarraban un gancho de metal, lo calentaban al rojo vivo, lo metían por la nariz del difunto, licuaban toda esa masa gris y simplemente la tiraban a la basura. ¡Wow! Literalmente a la basura. A la basura, porque creían que no servía absolutamente para nada. E incluso siglos después, fíjate que el gran Aristóteles seguía convencido de que el cerebro era solo, digamos, un radiador húmedo diseñado para enfriar la sangre que venía del corazón. ¡Qué locura! Es una perspectiva histórica que, a ver, te da vértigo, especialmente si consideramos lo que esperamos hoy en día de la ciencia. Totalmente. Porque hoy, o sea, si nos rompemos un hueso, vemos una radiografía. Hay una línea blanca ahí dentada y el problema es evidente. Es físico, es binario. Sí, lo ves y ya está. Exacto. Pero cuando cruzamos la frontera hacia la mente humana, esa radiografía pierde nitidez. Históricamente, siempre hemos trazado una línea imaginaria entre la biología, la carne y los huesos, y eso que llamamos el alma, o sea, nuestra esencia, nuestros recuerdos y emociones. Y pues precisamente de eso trata la inmersión a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a desentrañar un texto que de verdad vuela la cabeza. Es el libro El cerebro y las enfermedades del alma. Un libro interesantísimo, escrito por los neurocientíficos Juan Lerma y José Luis Rosas. Así es. Y la misión de esta charla es súper ambiciosa. Queremos rastrear paso a paso cómo la biología pura y dura, o sea, la química y la electricidad, logra construir todo eso que llamamos el alma. Desde una simple célula hasta la conciencia. Ajá, pasando por la memoria, las emociones y, por supuesto, entender qué ocurre a nivel físico cuando este sistema colapsa, digamos en forma de enfermedades o adicciones. Bueno, para abordar un concepto tan gigantesco como el alma, tenemos que mirar primero los ladrillos de esta catedral, ¿no? La unidad funcional del cerebro. Las famosas neuronas. Exacto. El premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal las llamó, y esto me parece de una poesía hermosa, las misteriosas mariposas del alma. ¡Qué buena frase! Sí, es preciosa. Y, a ver, un cerebro humano adulto tiene unos 86,000 millones de ellas. Pero hay otro grupo celular que, fíjate, durante décadas fue completamente ignorado por la ciencia y que este libro rescata con mucha fuerza, las células gliales. A ver, espérame un momento. Tengo entendido que glía significa literalmente pegamento en griego. Ajá, así es. Entonces, ¿por qué le daríamos importancia a lo que la ciencia consideraba simple masilla de relleno para las neuronas? Pues, o sea, ese fue precisamente el gran error histórico. Se pensaba que solo servían para mantener a las neuronas ahí pegadas en su sitio. Sin embargo, resulta que las células gliales superan en número a las neuronas. ¿En serio? ¿Por cuánto? En una proporción de hasta 10:1 en algunas áreas del cerebro. ¡Wow! Son muchísimas. Sí, y no son para nada pasivas, ¿eh? Actúan como los verdaderos directores de operaciones. O sea, limpian los excesos de neurotransmisores, regulan la energía de las neuronas y, esto es clave, deciden qué conexiones neuronales deben fortalecerse y cuáles deben ser eliminadas. O sea que, sin este pegamento, todo se viene abajo. Totalmente. Sin la glía, la red neuronal simplemente entraría en un cortocircuito pero caótico. Ok, eso cambia mucho la perspectiva. Pero volviendo a la neurona como tal, a veces resulta muy difícil digerir la idea de que absolutamente todo el pensamiento humano se reduzca a electricidad, ¿sabes? Claro, suena muy frío. Sí, o sea, desde escribir una novela hasta calcular la órbita de un satélite, todo es solo impulsos eléctricos viajando por cables biológicos. Y en el libro usan una analogía que me encantó, la del globo lleno de agua, para explicar cómo viaja esta electricidad, el famoso potencial de acción. Es una forma brillante de visualizarlo, porque elimina la magia y nos deja solo con la física. A ver, explícanos un poco cómo funciona eso físicamente.
Pues imaginemos un globo de agua de esos maleables, apoyado sobre una mesa. Si tú aprietas la parte superior, el agua tiene que ir hacia algún lado. Claro, busca por dónde salir. Exacto. Presionas y el agua resbala hacia el punto de menor resistencia, que suele ser el nudo del globo. Pues en una neurona, ese nudo es lo que llamamos el cono axónico. Ok. Cuando la célula recibe suficiente estimulación, se abren unos canales físicos en su membrana que dejan entrar sodio. Esto cambia el voltaje, es pura electricidad. Y tal como el agua empuja en el globo, este cambio de voltaje empuja la señal a lo largo de la célula en una sola dirección. O sea, es una despolarización física ineludible. Así es, no hay vuelta atrás una vez que arranca. Pero, y aquí hay un detalle. Esa electricidad no viaja en un circuito cerrado de cobre, como en nuestras casas. Al llegar al final de la neurona, se encuentra con un abismo, ¿no? Un espacio vacío entre una célula y otra. La sinapsis. Exacto. Y la electricidad no puede simplemente saltar ese vacío mágico hacia la siguiente neurona. Y ese es el punto más crítico de la comunicación cerebral, fíjate. Al llegar al borde, el impulso eléctrico provoca que unas pequeñas vesículas liberen moléculas químicas, o sea, los neurotransmisores, a ese espacio vacío. Allí es donde la electricidad se vuelve química. Exactamente. Esas moléculas viajan a la siguiente neurona y encajan como si fueran llaves en cerraduras muy específicas, abriendo nuevos canales y reiniciando el impulso eléctrico al otro lado. ¡Qué locura! Y para que la audiencia dimensione esta maquinaria, o sea, se estima que un cerebro humano tiene unas 15 por 10 a la 13 sinapsis. ¡Wow! Ni siquiera puedo imaginar ese número. Son cientos de billones de conexiones y están cambiando y ajustándose cada segundo de tu existencia. Ahora, si el cerebro es una tormenta constante de chispas eléctricas y de mensajeros químicos, la gran pregunta es, ¿cómo logran esas chispas retener el pasado? El tema de la memoria. Claro, porque sin memoria pues no hay identidad, no hay alma, digamos. ¿Cómo pasamos de unas chispas que duran un milisegundo a algo que dura décadas? Bueno, en neurobiología, la memoria no es una especie de disco duro estático donde guardas un archivo de Word y ahí se queda. Ajá. La memoria es un engrama, o sea, es una huella física real. Significa que ante un estímulo, un grupo súper específico de neuronas se activa al mismo tiempo y mediante cambios químicos fortalecen sus conexiones entre sí. O sea, que se amarran, por así decirlo. Exacto. Así, la próxima vez que se evoque ese recuerdo, pues toda esa red que ya está consolidada se enciende junta. Y lo verdaderamente revelador de esto es que la base física se demostró en una criatura muy simple. El investigador Eric Kandel ganó el Nobel por esto. Sí, leí esa parte. Es increíble. Y fíjate que sus estudios no fueron en humanos, sino en una babosa marina llamada Aplicia. Una babosa marina, o sea, a veces cuesta creer que el aprendizaje humano tan complejo comparta mecanismos con un molusco que está en el fondo del mar. ¿Qué demostró exactamente Kandel con esta babosa? Demostró que la memoria ocupa espacio físico. A ver, Kandel le aplicaba un pequeño choque eléctrico a la babosa y observaba cómo ésta retraía sus branquias, un reflejo de defensa básico. Claro. Al principio, la babosa se retraía un momento y ya. Pero tras varios choques repetidos, la babosa digamos que aprendía a retraerse por mucho más tiempo, anticipando el dolor. Se quedaba asustada, por así decirlo. Ajá. Pero lo revolucionario fue que Kandel luego examinó la sinapsis de esta babosa bajo el microscopio y vio que físicamente habían crecido. O sea, se hicieron más grandes. Sí, el aprendizaje provocó la liberación de serotonina. Y esto activó proteínas en el núcleo de la célula para construir nuevas conexiones físicas. Las sinapsis se engrosaron. ¡Wow! Así que aprender algo nuevo cambia literalmente la arquitectura de las células, ya sea en el fondo del mar o en nosotros cuando aprendemos un idioma. Y eso nos lleva a la sofisticación de toda esta red porque el libro menciona las famosas neuronas de concepto. En humanos, o sea, se han encontrado neuronas individuales que se encienden al ver a alguien famoso. El ejemplo clásico que dan es la neurona de Halle Berry o de Jennifer Aniston.
Sí, es un hallazgo famosísimo en la neurociencia. Pero lo que a mí me parece más impactante es que la neurona no reaccionaba a la forma visual de la cara de la actriz. Se encendía también si al paciente simplemente se le mostraba un papel con el nombre Halle Berry escrito. Es que esa es la demostración pura de la abstracción humana. La red neuronal asoció el concepto de la persona, independientemente de si el estímulo entra por los ojos, por los oídos o leyendo texto. Claro, reconoce la idea, no solo la imagen. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se consolidan estos engramas complejos en nuestro día a día? Porque la biología dicta reglas muy estrictas para el aprendizaje. Y ahí el libro menciona una proteína interesantísima, la PP1. Sí, una fosfatasa, ¿no? Que funciona básicamente como un borrador de memoria. Así es. A ver, detengámonos ahí. Porque desde niños, en la escuela, siempre nos han dicho que estudiar un poco cada día es mejor que meterse todo el conocimiento la noche antes del examen. El clásico error de estudiante. Totalmente. ¿Me estás diciendo que este borrador biológico, la PP1, es el culpable físico de que reprobemos cuando nos quemamos las pestañas estudiando todo de golpe? Pues, de manera muy literal, sí. A ver, en experimentos que hicieron con ratones, si a los ratones se les enseña una tarea en sesiones espaciadas a lo largo de varios días, la consolidan a largo plazo. Se les queda grabado. Ajá. Pero si se les enseña todo de forma súper intensiva en un solo día, lo olvidan casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje masivo y repentino sobreestimula a la célula. Es demasiado estrés. Ah, ya veo. Y esto dispara los niveles de esta proteína, la PP1. Y lo que hace esta proteína es borrar las conexiones nuevas para evitar una saturación que podría ser tóxica a la neurona. Es un mecanismo de protección. O sea, el cerebro dice, es demasiada información, apaga todo antes de que me funda. Exacto. Pero lo increíble es que en el experimento, cuando a los ratones se les inyectaba un inhibidor de esa proteína PP1, lograban retenerlo todo en un solo día. No te creo. Les apagaron el borrador. Tal cual. Así que, neurológicamente hablando, quemarse las pestañas toda la noche anterior a un examen importante es básicamente forzar a tu cerebro a activar su propio sistema de borrado de emergencia. ¡Qué bárbaro! Eso lo explica todo. Pero claro, nuestros recuerdos humanos rara vez son datos estériles de un examen. Cuando nosotros recordamos, digamos, el primer día de clases o un accidente de tránsito, no solo recordamos hechos fríos, el corazón nos da un vuelco. Claro, están teñidos de afecto. Y esto nos empuja a la siguiente gran frontera que tocan los autores. ¿Qué son las emociones? Porque a menudo vamos por la vida creyendo que somos entidades superracionales, pero al leer esto pareciera que somos simplemente esclavos de una programación biológica que salta y responde sola. Y ahí la neurociencia hace una distinción vital que, fíjate, a menudo confundimos en el lenguaje diario. Hay una gran diferencia entre la emoción y el sentimiento. A ver, ¿cómo es eso? Pues mira, la emoción es un programa corporal, es automático y es totalmente inconsciente. Por ejemplo, ante una amenaza, tu cerebro primitivo ordena liberar adrenalina, tus vasos sanguíneos se contraen, el ritmo cardíaco se dispara. O sea, antes siquiera de pensar, ¿el cuerpo ya reaccionó? Todo eso ocurre antes de que te des cuenta. El sentimiento, en cambio, es la interpretación consciente que la corteza cerebral hace de todo ese caos fisiológico. Y por eso las emociones tienen una geografía corporal clarísima. Sí, en el libro hablan de este famoso mapa corporal de las emociones, ¿verdad? Así es. Son estudios transculturales súper interesantes. Le pidieron a miles de personas de diferentes países que mapearan en una silueta humana dónde sentían actividad física al experimentar diferentes estados emocionales. ¿Y los resultados fueron iguales en todas las culturas? Idénticos en todo el mundo. La felicidad, por ejemplo, ilumina literalmente todo el cuerpo, en los mapas, de la cabeza a los pies, con sensaciones de calor y energía. ¡Qué bonito! El miedo, en cambio, se concentra mucho en el pecho y la cabeza. Y la tristeza profunda o la depresión se dibujan como una falta casi absoluta de activación. Es como una atonía paralizante en los brazos y las piernas. O sea, la emoción requiere forzosamente del cuerpo como caja de resonancia. Claro. Y hay un caso clínico increíble en el texto que prueba esto. De una forma brutal.
el del doctor Sweet. Ah, ese caso es fascinante. Es que es loquísimo. Un paciente padecía de hiperhidrosis, o sea que sudaba en exceso, pero solo en un lado del cuerpo. Y para curarlo, le practicaron una simpatectomía, que básicamente consiste en cortar ciertos nervios del sistema nervioso simpático en esa mitad de su cuerpo. Para apagarle el sudor en esa zona. Exacto. Pero el resultado inesperado fue que, cuando este hombre escuchaba música que antes lo conmovía hasta las lágrimas, sentía ese estremecimiento típico, la piel de gallina, pero únicamente en la mitad intacta de su cuerpo. ¿Literal? La mitad que habían operado se había quedado literalmente sorda a la emoción. Es un ejemplo asombroso de cómo el sistema nervioso autónomo es el lienzo físico donde se pintan las emociones. De hecho, los autores proponen una metáfora preciosa. Dicen que el cerebro es como un inmenso piano. Ajá, a ver. Experimentar pulsiones súper básicas, como el miedo instintivo ante un ruido fuerte, es como tocar una o dos teclas en la amígdala. Pero experimentar emociones complejas, no sé, la melancolía, el asombro o el amor, requiere interpretar sinfonías completas, usando absolutamente todo el teclado. Entiendo la metáfora del piano para ilustrar esa complejidad. Pero, bajando a los engranajes químicos, ¿qué diferencia real hay entre presionar una tecla y tocar una sinfonía entera? O sea, ¿estamos hablando simplemente de inundar el cerebro con más y más dopamina o de una sincronización física entre diferentes partes? Ok, te explico. No es solo subirle el volumen a los químicos. Se trata de un reclutamiento físico de redes neuronales completas. ¿Ok? Te explico. Una emoción básica puede resolverse en un circuito local, cortito, digamos desde el tálamo directo a la amígdala. Súper rápido. El susto, el salto. Por ese circuito primitivo, sino que viaje hasta la corteza prefrontal, que es el área más evolucionada, recibe el contexto de tus bancos de memoria en el hipocampo, procese las normas sociales de la situación y luego mande toda esa retroalimentación de regreso a la amígdala. Es todo un viaje por el cerebro. Es una cascada neuroquímica que literalmente sincroniza áreas que están a una gran distancia física dentro del cráneo. Y esto me lleva a la gran incógnita. Si distintas áreas del cerebro se están comunicando constantemente a nuestras espaldas, desencadenando ritmos cardíacos y orquestando estas sinfonías emocionales, ¿quién diablos es el director de esta orquesta? Uy. Esto nos lanza directo al abismo del mayor misterio de la ciencia actual, la conciencia. ¿De dónde sale nuestro sentido del yo? Es el gran tema. El filósofo David Chalmers dividió esto en dos partes para intentar abarcarlo, porque es demasiado complejo. Dijo que existe el problema fácil y el problema difícil. Ok, empezamos por el fácil entonces. Claro que de fácil no tiene nada, ¿eh? El problema fácil es encontrar los correlatos neuronales, o sea, qué partes del cerebro se encienden físicamente cuando somos conscientes. Mapearlo. Exacto. Hoy se sabe que la conciencia parece requerir que redes muy expensas en la corteza cerebral y el tálamo se sincronicen, disparando impulsos eléctricos al unísono a una frecuencia súper específica, de 40 Hz. La famosa banda gamma, ¿no? Así es. Es como si todas las áreas del cerebro empezaran de repente a aplaudir exactamente al mismo ritmo. Ok. ¿Y cuál es el problema difícil? El problema difícil es: ¿cómo es posible que esa sincronización de señales eléctricas, esa física pura, se convierta en la sensación subjetiva de ser alguien? El sentirte tú mismo. ¡Wow! Claro. Porque además, gran parte de lo que hacemos ocurre sin que ese famoso yo se entere para nada. A mí me llamó muchísimo la atención este concepto en el libro de los comportamientos zombies. Es fascinante. O sea, son cosas que hacemos a plena luz del día, totalmente despiertos, pero en completa oscuridad mental. Y un ejemplo perfecto de eso son los movimientos sacádicos del ojo. Fíjate en esto. Para que tú puedas enfocar tu entorno, tus ojos están dando pequeños y rápidos saltos varias veces por segundo constantemente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y durante ese salto, físicamente el ojo está ciego, o sea, solo recibe un borrón de luz y movimiento. Sin embargo, el cerebro evita esa ceguera y nos presenta una imagen continua y fluida de la realidad en tiempo real. Como si no hubiera pausas. Exacto. Construye una película sin cortes y nuestra conciencia jamás participa en ese proceso de edición. O sea, simplemente nos sentamos a consumir el producto final. Y eso genera, la verdad, una incomodidad tremenda al pensarlo.
porque si el cerebro edita lo que vemos, controla nuestros órganos y hasta aprende a nivel molecular por su cuenta, nuestra autoconciencia es solo un cuento. O sea, es el yo simplemente un narrador inventado a posteriori que el cerebro usa para justificar decisiones que ya tomó en las sombras. Pues aunque suene muy duro, muchos neurocientíficos hoy en día se inclinan hacia esa perspectiva. ¿En serio? Sí, plantean que el cerebro procesa información y actúa según algoritmos biológicos que fueron forjados por millones de años de evolución. Y ya después, posteriormente, la corteza cerebral crea una narrativa coherente para entrelazar esas acciones, tus memorias y emociones, creando la ilusión de que hay un agente al mando. ¡Wow! Una ilusión. Por lo tanto, nuestra experiencia consciente está confinada, digamos, dentro de los márgenes del relato que el propio tejido de tu cerebro ha fabricado para ti. Bueno, ¿y si el cerebro se la pasa reescribiendo su propia narrativa según lo que aprende en su entorno? ¿Qué pasa cuando aprende la lección equivocada? O sea, ¿qué sucede cuando un elemento externo llega y secuestra esa neuroplasticidad de la que hablábamos? Me refiero al devastador mundo de las adicciones. Es un punto fundamental del libro, porque fíjate, tradicionalmente hemos visto la adicción como un problema meramente de sustancias químicas y de, no sé, debilidad moral. Un estigma social terrible. Exacto. Pero la neurociencia demuestra, sin lugar a dudas, que es un trastorno de aprendizaje profundo. El circuito de recompensa, que está mediado por unas descargas de dopamina en una zona llamada núcleo accumbens, evolucionó para premiarnos por comer o por reproducirnos. Cosas vitales para no extinguirnos, vaya. Tal cual. Las drogas de abuso lo que hacen es secuestrar este sistema natural. O sea, producen una inundación artificial de dopamina tan masiva, tan fuera de escala, que el cerebro, en su propia lógica biológica, registra que esa acción es la más importante para la supervivencia, más que comer o respirar. El libro describe las 3 fases destructivas de esto. Primero, la intoxicación, con ese refuerzo brutal. Luego, el temido síndrome de abstinencia. Y finalmente, la anticipación obsesiva. Pero a mí lo que me cuesta entender es, a nivel neuronal, el mecanismo físico del sufrimiento en la abstinencia. O sea, ¿por qué el individuo necesita cada vez más dosis solo para llegar a sentirse normal? Eso pasa por un proceso adaptativo llamado regulación a la baja. A ver, al recibir estas avalanchas enormes de dopamina sintética, el cerebro se defiende de la sobreestimulación, reduciendo drásticamente la cantidad de sus propios receptores de dopamina. Los esconde. ¿Como apagando los micrófonos porque hay mucho ruido? Exactamente. Entonces, cuando la droga ya no está en el sistema, los estímulos naturales de la vida, digamos una buena comida, ver a un amigo, ya no encuentran receptores suficientes para generar ningún tipo de placer. ¡Qué tristeza! Y entonces el individuo cae en una disforia profunda. Y en la tercera fase, la anticipación, la corteza prefrontal, que es el área que evalúa las consecuencias y frena nuestros impulsos, queda funcionalmente desconectada de la red. O sea, el cerebro literalmente se convence de que sin la sustancia, el organismo va a morir. Y hay algo que rompe muchos esquemas en este tema, especialmente para quienes creen que esto solo se trata de ingerir químicos externos. Pensemos en un ludópata. Ajá, el juego. Alguien adicto a los juegos de azar o a las apuestas no ingiere ninguna toxina, no se inyecta nada. Sin embargo, su cerebro cambia físicamente. ¿Cómo es posible que una conducta que no tiene químicos altere la estructura neuronal exactamente de la misma forma que la cocaína? Pues porque el circuito de recompensa no responde a la sustancia física en sí, responde a la predicción de la recompensa. En los juegos de azar, la incertidumbre, el casi ganar que te da la máquina, activa unas descargas de dopamina endógena de tu propio cuerpo gigantescas en el núcleo accumbens. O sea, tú mismo produces la droga. Exacto. Las luces de la tragamonedas, el sonido de las monedas cayendo, se convierten en estímulos condicionados que disparan esa dopamina y reescriben los engramas de la memoria de una manera exactamente igual que una inyección de heroína. ¡Wow! La plasticidad neuronal, que es esa maravilla evolutiva que nos permite aprender, se utiliza en contra del individuo en estos casos. Por eso es que los tratamientos modernos deben enfocarse en extinguir, en borrar, estas vías neuronales hipertrofiadas y reconectar el lóbulo frontal. Y es que las adicciones son apenas una forma en la que el sistema falla. Durante siglos,
Cuando los circuitos más íntimos de la mente sufrían averías de este tipo, la sociedad lo interpretaba como maldiciones divinas o posesiones demoníacas. Sí, la historia de la psiquiatría es bastante oscura en ese sentido. En el libro se menciona el caso, por ejemplo, de la figura bíblica del rey Saúl, que padecía de episodios de furia incontrolable y una depresión profunda, y en esa época se decía que estaba atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios. El estigma ha sido brutal a lo largo de toda la historia humana, y es un peso que las personas con enfermedades mentales han acarreado injustamente. Lo que nos dice la neurobiología moderna hoy en día es definitivo y muy liberador. O sea, el autismo, la depresión, la esquizofrenia o la epilepsia son enfermedades físicas de las redes neuronales. Tienen una base material. Exacto. En la esquizofrenia, por ejemplo, pues no hay un espíritu maligno atormentándote. Lo que existe es una hiperactividad física en las vías dopaminérgicas que hace que tu cerebro le asigne una relevancia monumental a estímulos cotidianos que son irrelevantes. Y eso genera las alucinaciones. Genera alucinaciones y paranoia. Es una avería en los conectores. Es algo tan fisiológico y material como un páncreas que no produce insulina en la diabetes. Claro, y comprender esto genera muchísima empatía. Pero, y aquí entramos en la parte final del libro, también abre una puerta que resulta francamente aterradora cuando vemos los avances técnicos que tenemos hoy. El texto describe algo llamado optogenética, y creo que este es el punto cumbre de esta exploración que estamos haciendo. Uy, sí, la optogenética parece magia negra, pero es ciencia real. Funciona esta tecnología que parece sacada de ciencia ficción en un laboratorio de verdad hoy en día. Pues, a ver, es un prodigio técnico, pero sus mecanismos son puros principios de la física y la biología que ya discutimos al principio. Los científicos extraen un gen de un alga que es sensible a la luz, una proteína que se llama canalrodopsina. Ok, un gen de alga. Ajá. Usando un virus modificado como vehículo, insertan ese gen directamente en neuronas muy específicas del cerebro de un ratón de laboratorio. Estas neuronas entonces empiezan a fabricar la proteína del alga que básicamente actúa como un interruptor. Un interruptor para la electricidad de la célula. Exacto. Luego le implantan un minúsculo cable de fibra óptica en el cráneo al animal. Y cuando envían un pulso de luz azul por ese cable, esa luz impacta la proteína se abre físicamente dejando entrar los iones y la neurona dispara su señal eléctrica. ¿A voluntad? A voluntad del científico que aprieta el botón. O sea, literalmente toman el control remoto del potencial de acción. Así es. Y el libro detalla que, usando esta luz azul, han logrado implantar el engrama del miedo, un recuerdo completo en un animal. O sea, ratones que recuerdan haber sentido pánico en una habitación que jamás han pisado en sus vidas. Les han implantado un recuerdo falso activando artificialmente la red neuronal exacta. Efectivamente, es pasmoso. Pueden mapear qué neuronas forman el recuerdo de un entorno seguro, alterarlas con esta técnica de luz y luego forzarlas a dispararse simultáneamente con el circuito del miedo y las asocian permanentemente. Y el ratón ahora le tiene terror a un lugar seguro. Exacto. Y aunque actualmente esto se realiza solo en modelos animales, claro, con fines de investigación para entender y algún día curar el Alzheimer o traumas severos, pues plantea interrogantes éticos enormes. Me imagino. El libro recuerda, para cerrar, una cita del pensador Albert Camus, quien definía al intelectual como aquel que se desdobla, aquel cuya mente es capaz de mirarse a sí misma. ¡Qué potente! Y eso es exactamente lo que permite la neurociencia. Nos permite vernos desde adentro y comprender que todo el universo de nuestras pasiones, nuestras convicciones y genialidades depende única y exclusivamente del frágil e intrincado funcionamiento de un tejido biológico. Pues es una introspección que roza la filosofía más profunda, la verdad, y que nos deja muchísimo que digerir. Hemos recorrido hoy el viaje desde una célula individual bañada en un mar de químicos hasta la formación de los engramas, la orquestación de nuestra propia conciencia y la vulnerabilidad tan grande de nuestra narrativa interna ante las adicciones o, como vimos, ante el bisturí de luz azul de la optogenética. Es un viaje increíble hacia adentro de nosotros mismos. Totalmente. Y para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, quiero dejar una idea provocativa flotando en el aire para todos los que nos escuchan, para que sigan armando este rompecabezas en casa.
Si absolutamente todo lo que consideramos sagrado, o sea, nuestros recuerdos más preciados, nuestras fobias más profundas, las emociones que creemos puramente nuestras, e incluso el relato interno que sostiene nuestra conciencia, si todo eso puede ser mapeado físicamente, decodificado e hipotéticamente alterado de raíz, manipulando los químicos y encendiendo lucecitas en nuestro cerebro, entonces, ¿dónde empieza y dónde termina exactamente la frontera inquebrantable de lo que llamamos nuestro verdadero yo? Hasta la próxima inmersión profunda.